lectura se relaciona con las apraxias. ¿Recuerdas de las apraxias? La apraxia del desvío, que la apraxia de la marcha, no poder llevar a cabo movimientos que yo ya había aprendido. Las lesiones destructivas de la circunvolución frontal inferior izquierda provocan pérdida de la capacidad para producir palabras. Producir palabras. O sea que él tiene algo mixto. Bueno, sigamos mirando otra preguntita. Bueno, vuélvete un poquito. Ahí. Los pacientes tienen la capacidad de pensar las palabras, pueden escribirlas, pueden comprender su significado cuando las escuchan o las ven escritas. Yo escucho lápiz, o veo un lápiz, lo miro y escribo lápiz. Yo no puedo decir, pero la parte cognitiva está bien. Usted digo lápiz y yo lápiz. Yo digo, bueno, ¿qué dije? Lápiz. O lo dibujo, o lo escribo, pero no lo puedo decir. O sea, la parte cognitiva está intacta, el problema es un motor. Lo que habíamos discutido ahora. Afasia de Broca, la lesión del área de Wernicke en el hemisferio dominante produce pérdida de la capacidad para comprender. Sí, no comprende, pero puede que sí la parte motora intacta. El paciente puede tener fluidez en el lenguaje dado que no está afectada el área de Broca. Sigamos bajando. Espérate un momentito. ¿Qué importancia tiene el tracto córtico-espinal? Es como que la... Vamos al dibujito que yo les mostré hace 8 días. Es la vía que se encarga de los movimientos voluntarios finos, particular partes distales de las extremidades. Esta vía está compuesta por fibras que se originan en la capa de la corteza. Bueno, eso ya... La importancia de esta vía se refleja en distintos datos. Por ejemplo, el Babinski se presenta cuando al estimular la planta. Bueno, eso ya lo sabe. Sigamos bajando un poquito. ¿Qué más dice? Bueno, son los sucedáneos. Si no hay Hoffman, ya lo vi. ¿Cómo puede explicarse la plegia y la paresia? En este caso, dijimos que era un daño del motoneurona superior hasta anterior de la médula espinal. Se vio comprometida la irrigación de esa zona. Entonces, por eso ocurre lo que dice allí. Si hay una lesión de la neurona motora superior, ya ustedes sabían eso, ocurre la abolición de la movilidad voluntaria más la liberación de la involuntaria. O sea que recuerden que yo les decía que la motora superior actuaba en la inferior como controlando. Por eso cuando a un paciente normal le hacen un reflejo, ¿qué hace? Y ya. Pero si tengo daño en la superior, va a quedar sin ese estímulo que lo frenaba, o sea, termina siendo un clonus o una hiperreflexa. Baja un poquito. No sé, importante allí. En caso de que realice y como que baje o suba de una manera normal, ¿también estaría involucrada esta parte? Pues, aparte. Hay que mirar. Ustedes ya lo han visto que cada ser humano tiene una respuesta a los reflejos muy diferente y no quiere decir que sea anormal. Usted, por ejemplo, por solo saludarlo ya está haciendo clonos. ¿Y quién era que no tenía reflejos?
Bueno, importante ahí, no, sigue bajando. Otro poquito, otro poquito. Hay unos cuadritos que sí me gustan. Eso. Ese cuadrito es muy útil y muy fácil. Imagínense acá. Están hablando de este caso, ¿no? Dijimos que era algo isquémico más de tipo aterogénico, no cardioembólico, aterogénico. Entonces, si yo tengo una ateroesclerosis, entonces puedo tener lesiones en los grandes vasos, aorta, carótidas, daño vascular local o ruptura. Ajá. Entonces, puedo tener diferentes opciones. O hago el cardioembolismo o hago la aterotrombosis. Y dependiendo del daño, hay pacientes que pueden hacer los dos. Pueden hacer un evento isquémico, la misma inflamación empieza a generar una respuesta que termina produciendo una hipertensión y hace un hemorrágico ahí mismo. Y obviamente el pronóstico es muy malo. Entonces, ¿en qué, digamos, cuántos minutos o horas se podría salvar? Esto es muy similar a un infarto. Ustedes escuchan tiempo en miocardio, tiempo en cerebro. En cardio, cuando ustedes tengan sus clases de reanimación, o ya la vieron, ¿qué les han dicho? 20 años. Eso va variando mucho. A medida que pasan los años y sale nueva evidencia y aparecen nuevos medicamentos, la oportunidad es mayor. Entonces, en mi época, hace más de 20 años, me decían, ojalá el paciente llegue dentro de la primera hora y media. ¿Sí? La ventana ya es El periodo de ventana. Pero si llegan en hora y media, depende a dónde llegue. Una cosa es que llegue al San Juan de Dios, hospital nivel 2, otra cosa es que llegue a Fundación Valle de Lili, nivel 4, donde están todos los equipos para hacer una intervención rápida. ¿Sí? Si llega a un hospital tipo nivel 2, 3, Mario Correa, San Juan, ahí lo que se puede hacer es lo que llamamos fibrinolisis. Un fibrinolítico, si uno está seguro pues que fue algo isquémico, el fibrinolítico llega y empieza a disolver en cuestión de minutos ese trombo y listo, se salva ese corazón o ese cerebro, porque también yo utilizo lo mismo cuando tengo aterotrombosis cerebral. La otra opción es entrar no con fibrinolíticos, porque ¿cuál sería el riesgo de un fibrinolítico? Una hemorragia. Una hemorragia. Entonces dice, no, veas que señor, él está tomando aspirina o warfarin y tiene 80 años y dice, no, ¿cómo lo va a meter? Hace una hemorragia fija. Entonces hay otro que son ya las terapias que llamamos percutáneas. No, es que entraron con una guía, abrieron el stent, retiraron, entonces todo fue más invasivo. Obviamente hecho por un experto, eso está en sitios de alta complejidad. Lo mismo para el cerebro, puede llegar el intervencionista, el hemodinamista, llega con su aparatico y quita el trombo, lo fragmenta o lo coge, así como con la CEPER que llegaba uno y cogía el cálculo y lo sacaba del colédoco. ¿Se acuerdan? Sí. Lo mismo, tú puedes coger el trombo y lo vas retirando. Pero pues depende ya del sitio, depende de dónde esté ubicado. Aquí en Colombia, obviamente por cuestiones económicas de infraestructura, no tenemos esos recursos tan a la mano. En Europa o en países ya más desarrollados, todos los hospitales tienen helipuerto. No, es que el señor le ocurrió algo mientras estaba escalando en los Alpes. Y van y lo recorren en helicóptero y llega al hospital de alto nivel. Y no. Los hospitales de alto nivel son pocos. Y la ubicación de la gente en la zona rural, de que lleguen acá, las vías, todo eso tiene mucho que ver. Por eso
a uno le entrenan para que actúe en el sitio, trate de salvar lo que más pueda mientras el paciente llega al hospital, lo que llaman atención prehospitalaria, eso es vital. Entonces, en teoría, todas esas cajitas, esas maleticas de atención prehospitalaria deberían tener una dosis de un fibrinolítico, todo esto para no darlo mientras el paciente llega. Porque si pasa el tiempo, si pasa más de la hora y media, nada que hacer, ese miocardio del cerebro se pierde. Incluso con cerebro el tiempo es menor, ellos lo bajan hasta 45 minutos. Es mucho más difícil de recuperar una neurona dañada que un cardiomiocyto. Entonces, tengan eso en cuenta también cuando vean esas materias. Entonces, dos opciones: isquémico o hemorrágico. Ya vemos que por clínica son un poco diferentes. Independiente de si es isquémico o hemorrágico, yo tengo que mirar cuál es el territorio vascular afectado. Por ejemplo, cerebral, media y anterior, las más frecuentes. ¿Qué me dan? Alteraciones somotosensoriales, como la del señor, hemianestesia, hemiparesia, afasias, déficit motor sensitivo, que usted va mirando. Si tiene lesión en el área de Broca, si tiene lesión en el área de Wernicke. Según lo que haya encontrado al examen físico, es que el señor no puede hablar, es que el señor está desorientado, no reconoce. Se va mirando qué es. Profe, generalmente se afectan a los, o sea, la norma cerebral anterior o Una u otra. La más frecuente, la media. Porque si ustedes están leyendo donde les dije, Cediel, vayan un pedacito de ahí, dice arteria cerebral media, es la más frecuente y generalmente produce hiparesia, todo eso. Y la anterior es muy puntual, la anterior le dice, no es tan frecuente, pero se caracteriza porque afecta más miembros inferiores. Miembro inferior. Por la anatomía. Así, diferente a que camina. Sí. ¿Sí? Si es la cerebral media, les compromete casi todo de mi cuerpo. Pero si es la cerebral anterior, más miembro inferior. Son maneras de uno ir como casi que haciendo los diagnósticos después de, porque en el momento agudo es muy difícil. La gente llega con muchos síntomas agudos. Ya uno después, en la evolución, es que ya el paciente tiene sus secuelas y dice, él pudo haber tenido lesión de tal paso. Lo que pasa es que acá ustedes, cuando el paciente está ingresado en el hospital, le hagan el estudio, así como hacíamos un cateterismo cardíaco, aquí también uno hace arteriografía. Y uno mira, puede hacer también la resonancia o la tomografía y ahí van a ver el segmento afectado. En este caso era la cerebral media y la cerebral anterior y por eso se veía prácticamente todo ese hemisferio estaba comprometido, menos el tercio final. ¿Sí? Pueden estar las dos. En cambio, si es cerebral posterior, o sea, circulación posterior, le voy a adicionar vértigo. O sea, esto lo puede tener. Pero si a esto se le suma vértigo, si inmediatamente piensan que la posterior también está comprometida. Si solo tiene esto, pérdida del equilibrio, toda la gama de sintomatología cerebral, cerebelosa, usted piensa que es algo posterior. Nistagmus, disartria, distancia. Y los síndromes lacunares que dijimos que era ¿qué? Que solo había déficit motor, no tenía bases, tenía un mejor pronóstico. Entonces, este cuadrito les sirve mucho para tener una idea grande de eso de la circulación anterior, porque eso también le pregunta. Según el caso clínico, usted pensaría que la circulación comprometida anterior, posterior, cerebralmente, y usted escoge. Bueno, ahí no hay otro casito, ¿cierto? Yo tengo una duda con ese caso. O sea, las manifestaciones clínicas del paciente eran
en el lado derecho, ¿cierto? Entonces la afectación en el cerebro era el lado izquierdo, pero en la tomografía se ve. Porque las tomografías, recuerden ustedes siempre que es como si usted lo estuviera mirando así. Entonces lo que para usted es derecho, realmente es izquierdo. Cuando vean radiología de tomografía y resonancia les van a explicar eso. O si ustedes tienen tomografías van a ver eso. Que por ejemplo, acá dice R y acá L. Es mi derecha, o sea, tu derecha no es la derecha de la foto. Tienen que acostumbrarse a eso porque las tomografías de abdomen, por ejemplo, son así, como si uno estuviera mirando hacia arriba. Parece que los órganos estuvieran como al revés. Igual los exámenes siempre traen la letrita que te guía, L, R, o D, I, si está en español, no te preocupes. Bueno. Creo que no hay más, porque ya esto lo otro son conceptos graves y ya solo. Miren que ese librito, pero yo lo recomiendo siempre para todos los temas de todos los sistemas, porque siempre arrancan con un casito y les van diciendo más o menos qué es lo que está pasando, por qué ocurre el síndrome, por qué ocurre la fisiopatología, por qué ocurren los síntomas. Bueno, meningitis, leemos ese meningitis o que le llamo. Si van a ser rural, les van a llegar muchos niños con fiebre que probablemente sean meningitis. Usted tiene que saber identificarlos y no mandarlos para la casa con acetaminofén porque no vuelven convulsionar, lo demandan. Bueno, una voz fuerte, la mía ya está débil. ¿Quién quiere leer? Gilberto es un paciente de 40 años, sexo masculino con antecedentes de mellitus tipo 2, de 10 años de evolución y tratamiento con vivenclamida de 10 miligramos 3 veces al día. Cursa 15 días previo a su tratamiento con un cuadro de otitis media izquierda sin recibir manejo. 5 días antes de su ingreso se queja de astenia y anemia de ataque al estado general. 3 días de su fecha de ingreso presenta cefalea holocraniana de intensidad progresiva, fiebre de 39 grados, diaforesis vespertina, fotofobia, agregándose posteriormente desorientación progresiva y franco compromiso de conciencia que motivó su consulta al departamento de urgencias. A su ingreso presenta 2 crisis convulsivas tónico-clónicas, al examen físico tensión arterial de 100/60, frecuencia cardíaca de 100, temperatura de 39, frecuencia respiratoria de 24. En el neurológico con letargia, pares craneales con parálisis del tercero, cuarto, sexto y séptimo par craneal, presencia de rigidez de nuca, Bruscinski cefálico y contralateral positivo, Paminsky y sucedáneos presentes. Oído izquierdo con salida de material seroso escaso y ruptura de membrana timpánica. Campos pulmonares sin integración, síndrome pleuropulmonar, ruidos cardíacos aumentados de frecuencia de buena intensidad, sin fenómenos agregados, abdomen blando, depresible, sin visceromegalias y peristalsis presente. Reflejos osteotendinosos del miembro inferiores aumentados. En base a los hallazgos clínicos se solicitó inicialmente un TAC para descartar un efecto de masa antes de solicitar una punción lumbar. Posterior a la tomografía se realizó punción lumbar que da salida de líquido cefalorraquídeo con aspecto purulento, con análisis citoquímico compatible de 7500 células, 48% de neutrófilos, proteínas del 1900, glucorraquia menor a 10 miligramos por decilitro. Se realizó una división de gran directa positiva para poco gran positivo, aglutinación por látex y hemoclútidos positivos por Streptococcus pneumoniae. 3 días después, antes de la persistencia de la sintomatología, a pesar del manejo establecido, se realizó un TAC en el cual se aprecia edemas cerebrantígenos. bueno, de Welbis. Entonces, esto es muy frecuente. ¿Cuál fue la causa de la meningitis? Una meningitis complicada. Ojo con las meningitis.
que separa el oído del cerebro. La membrana, nada más. Y una otitis más cuidada, más tratada, empieza a producir pus. Las otitis generalmente no necesitan antibióticos. Observación, manejo del dolor, no se moje, que no entre agua, generalmente son autolimitadas, virales, y si llegara a requerir antibiótico, uno le da la amoxicilina, que más se utiliza, 7 días. Pero hay otitis que se pueden complicar por muchos factores, porque el germen era agresivo, porque el paciente no se tomó el antibiótico, no consultó, o estaba inmunosuprimido, cualquier cosa. Entonces se empieza a producir ese pus y entonces ese germen sigue derecho, ya no tiene la puerta cerrada, ya está abierta y el país se mete y se produce la menos. Entonces mira, es un adulto joven, adulto maduro, 40 años. Factores de riesgo, tiene una diabetes hace 10 años, entonces dice, uy, señor, es diabético desde los 30, joven. Y si es diabético desde los 30, ¿yo qué digo? Es un diabético ya de larga edad, tienden a la inmunosupresión. Me han escuchado así en la calle, es que el diabético se le infectan las heridas más fácil. ¿Sí o no? Pues tiene un factor de riesgo. Manejado con glibenclamida, ustedes farmacólogos, ¿qué es eso? La glibenclamida. ¿Un hipoglicemiante de qué tipo? Ya lo vamos a ver. Este corte lo vemos. Ah, Este corte lo vemos. ¿cuándo lo ven? Este corte. Cuando uno tiene otitis a repetición, tiene que preguntarse qué. Imagínense un paciente de cualquier edad que les consulta, vea, tengo otitis. ¿Ya le he dado antes? Sí, ya me dio hace un año. El año pasado también. ¿Qué?